Vamos a darle la bienvenida al doctor Eduardo Vega. Doctor Vega, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, señor Castillo. Gracias por la invitación. No, las gracias a usted. Cruda realidad la de los conflictos. Puno, ahora Tayacaja, Huancavelica, donde se están enfrentando entre huancavelicanos, es decir, los estudiantes de una universidad con quienes están pidiendo que se pueda efectivamente crear otra universidad nacional en la misma zona. ¿Cómo entender todo esto, doctor Vega? Bueno, en primer lugar, señor Castillo, lamentar la muerte ahora ya de un estudiante, de un joven estudiante de 23 años, Osvaldo Quispe Lázaro, en este conflicto que una vez más lo repetimos, se pudo evitar. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, se pudo evitar estudiando claramente las legítimas aspiraciones del pueblo de Tayacaja de tener una universidad, pero también las legítimas aspiraciones de la Universidad de Huancavelica de que sus fondos no sean utilizados para la creación de una nueva universidad. O sea, ¿han desvestido a un santo para vestir a otro? ¿El Congreso de la República? Los congresistas que promovieron esta norma, ¿ya? Y para nosotros es clave ahora que los congresistas aparezcan y expliquen cómo así se iba a desvestir un santo para vestir otro. Y creemos que hay que buscar una solución. Ya en este momento, ponerme yo a decir quién tiene la razón, no soluciona. Más bien vamos a generar más violencia. Si yo le doy la razón a uno, en el otro lado se levantan. Si le doy la razón al otro, en el otro lugar se levantan. ¿Qué se trata en este momento? De encontrar una solución que permita buscar un financiamiento de esta propuesta que han hecho los congresistas. O sea, de todas maneras, crear esa universidad y conseguir dinero para no quitárselo a la otra universidad. Vamos a tener que llegar a ese tema. ¿Pueden haber dos universidades nacionales en el mismo lugar? Bueno, allí lo que hay que es analizar claramente el tema de cómo es el procedimiento de creación de universidades. Efectivamente hay una ley universitaria que señala una serie de procedimientos. Entonces, ahora mismo yo no quiero adelantar más opinión de esto porque sería de repente echar más leña al fuego y ese no es el rol de la Defensoría. Pero efectivamente, en nuestra opinión, este conflicto es una cadena de errores y estamos en una situación en la que ahora hay que encontrar una solución para evitar más violencia y más muertes en los conflictos. Más que errores, una conducta poco responsable de quienes deben asumir justamente... Yo le digo, ¿dónde están los congresistas de Huancavelica que impulsaron esta norma, ¿no? Doctor Vega, Puno, hablemos de Puno. Ahora ya incluso hay enfrentamientos entre los mismos aymaras. Ha aparecido por ahí una facción aymara que está diciendo, no, yo no quiero Inambari. Mientras el señor Dubiri dice, yo con Inambari no tengo problema, mi problema es con las petroleras y con las mineras. ¿Qué va a pasar en Puno? Cuénteme usted. Bueno, el Puno también es un conflicto que venía reportándose desde hace mucho tiempo y efectivamente tiene varios problemas en la zona sur y en la zona norte del departamento. Lo que nosotros encontramos ahí es que efectivamente tiene que analizarse bien estos decretos supremos que se emitieron en su momento y que permitieron la minería en esta zona, pero sobre todo tiene que dialogarse con la población. Me parece que aquí el reclamo fundamental es porque no ha habido un diálogo con las comunidades para avisarles, para consultarles sobre el funcionamiento de estas minas en la zona, ¿no? Yo creo que ahí está el problema central. De los conflictos 220, no sé cuántos hay 227 en este mes. De los 227 que hay en este mes, que los va a heredar el gobierno de Ollantumala, porque no se van a solucionar de aquí al 28 de julio. No se van a solucionar. ¿No es cierto? Así es. El mismo Puno no se va a solucionar. No se van a solucionar. Muy bien. De esos conflictos, ¿cuántos están relacionados con el tema de los recursos naturales? La mitad. La mitad de ellos. La mitad de ellos. Y son los más fuertes. Son los más fuertes. Pero hay un buen dato que hay que señalar también, señor Castillo. Hay 92 conflictos que están en procesos de diálogo en este momento. ¿De los 220? Así es. Yeah. Es decir, no todo es negativo y no todo termina en procesos de violencia, no todo se desencadena en violencia. Hay conflictos que se están encaminando por la vía del diálogo y están encontrando solución. Usted habrá visto hace algunos días en Ollón, la comunidad campesina de Ollón ha logrado un acuerdo con las minas Buenaventura. Y eso es un buen indicativo que los conflictos bien planificados, bien llevados, con la seriedad del caso, dan resultados. Un conflicto bien llevado, y eso hay que decirlo en estos momentos. Los conflictos son naturales. Así es, así es. Hay que decirlo porque creo que se aplica al caso de Puno. Cuando uno va a un diálogo, tiene que ir con tres actitudes. Uno, de escuchar. Uno, de entender que su propuesta puede ser negociada y debe ser flexible. Y tercero, para encontrar una solución, hay que encontrar la solución en el marco de lo que pide la norma. Muy bien, pero hay conflictos que son asusados también, ¿no es cierto?, por comisiones o movimientos antimineros, por ejemplo, o simplemente relacionados con la oposición a las empresas. Pero, ¿qué instrumentos puede tener un gobierno
para tratar de evitar, de prever o de solucionar conflictos, doctor Vega? Nosotros, señor Castillo, hemos identificado por lo menos 4 herramientas que pueden ayudar en la solución de los conflictos sociales de aquí adelante. Para vencer incluso situaciones tan renuentes como la del señor Adubiri, que dice no a la minería y eso es no negociable. Sí, por ejemplo, en ese tipo de casos yo lo que le digo es, vuelvo a reiterar, el diálogo exige flexibilidad, el diálogo exige negociación. ¿Cuáles son esos 4 instrumentos? El primero, fundamental y que no se ha aprobado lamentablemente en esta legislatura que acabó, es la ley de consulta. La ley de consulta, junto con las normas que se han dictado en el sector energía y minas, son fundamentales para establecer ese nivel de diálogo entre el Estado y las poblaciones indígenas. ¿Consulta previa de carácter vinculante? La consulta previa no tiene carácter vinculante, según la propia convenio 169, pero sí exige un diálogo de buena fe. De acuerdo. ¿Ya? Y tiene como objetivo buscar el consentimiento. De acuerdo. El segundo elemento y herramienta fundamental en este proceso de enfrentar de mejor manera los conflictos va a ser la herramienta del ordenamiento territorial. Necesitamos de una vez abordar claramente una demarcación que nos permita saber en qué zonas deben producirse concesiones mineras, qué zonas son zonas para agrícolas y qué zonas son de reserva natural o reserva ecológica. Pero ¿quién debe llevar adelante ese proceso? Porque en algunos lugares los gobiernos regionales también están aprovechando para avanzar y decir no, concesión minera aquí, no, 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 donde ya hay concesiones mineras y se está recortando muchísimo la capacidad y la posibilidad de la productividad ahí. Este mismo proceso también tiene que ser dialogado. Tiene que ser dialogado entre la autoridad nacional, los gobiernos locales y las poblaciones. Yo creo que es necesario incentivar la expectativa de que pueda haber un buen acuerdo y delimitar claramente dónde es posible ejercer la actividad minera que trae recursos, que trae prosperidad, que trae crecimiento. O sea, nosotros lo que vemos es que se calcula en más de 50.000 millones de dólares las posibles inversiones futuras, que van a traer también beneficios para la población. Yo creo que ahí es un mal ejemplo pensar que la minería es contraria al crecimiento o que se opone al desarrollo de las poblaciones. Hay, sin duda, cierta desconfianza en la población que hay que superar, señor Castillo. ¿De qué manera? Antes de que nos diga cuál es el último Ese es el tercer elemento. A ver. El tercer elemento tiene que ser mejorar esta herramienta de los estudios de impacto ambiental. Nosotros creemos que eso se ha venido haciendo de manera deficitaria. ¿Ejemplos? ¿De parte de las empresas? Bueno, en general eso es una responsabilidad del Estado. El Estado es el que tiene que de alguna manera dar la confianza y garantizar que esos estudios de impacto ambiental garantiza que los impactos al medio ambiente y a las poblaciones, al agua, a la propia tierra, están garantizados, que están minimizados o que no existen. ¿Han pasado por agua caliente los estudios de impacto ambiental, cree usted? ¿No existen los controles adecuados en el Estado? Yo lo que creo es eso, que está muy disperso, que no hay un estándar suficiente. Sabemos, nos lo han expuesto a nosotros, UNOPS, las Naciones Unidas, un estándar de elevar el nivel de los estudios de impacto ambiental y hacerlo en situaciones como en el Perú, donde a diario se presentan una serie de pedidos de concesiones mineras. Entonces es importante avanzar en fortalecer esta herramienta y eso tiene que ir acompañado del fortalecimiento de la autoridad ambiental. Una autoridad ambiental que garantice que estos estudios de impacto ambiental van a ser bien hechos y que van a darle la confianza a la ciudadanía que no se está afectando su medio ambiente y su forma de vida, yo creo que va a ser un buen elemento para avanzar en la solución de estos conflictos. Entonces, ¿y el cuarto? El cuarto básicamente es volver a este tema del fortalecimiento de la relación de la autoridad ambiental con la fortaleza que deben tener los gobiernos regionales. En los gobiernos regionales y locales, debo decirlo, lamentablemente no vemos las capacidades suficientes para afrontar los conflictos desde su etapa más temprana y permitir, juntamente con el gobierno nacional, empoderarse y que las autoridades cumplan ese rol para el que la población los ha elegido. La población los ha elegido para que ellos representen, procesen las demandas de la población. Y entonces vemos que hay dirigentes que prácticamente están asumiendo ese liderazgo que deberían tenerlo los propios gobiernos regionales y locales. O sea, el Estado no existe. El Estado es muy débil. Necesitamos caminar hacia una reforma verdadera del Estado para procesar estos conflictos y darles una solución pacífica. Doctor, hay algunas personas que sienten que o pensaban que el triunfo de Humala iba a ayudar a aplacar un poco los conflictos porque la gente iba a sentir que por fin sus demandas, por lo menos de quienes están en las zonas más alejadas, podían ser representadas o ser tomadas desde el gobierno central. Otros, en cambio, piensan lo contrario, piensan que ahora,
muchas de las poblaciones que están en el interior del país sienten que les ha llegado la hora de cogobernar, de ser fuertes. ¿Cuál de las dos cree usted que está ocurriendo? Mire, yo apostaría porque efectivamente el tema de los conflictos sociales ya está en la agenda principal del Estado. Y como agenda principal hay que tomar medidas claras de cómo enfrentarlos de manera pacífica, de manera democrática y dándole una solución a ellos. ¿Los conflictos sociales tienen solución? En nuestra opinión, sí lo tienen. ¿Y por qué no se soluciona Puno? Porque creo que es una cadena de errores la que se viene aplicando. Hasta ahora. Siguen manteniéndose los errores. Ahora se ha abierto una posibilidad. Usted ha visto que hoy día no se ha llegado a un acuerdo, pero se ha citado. Exacto, se ha citado para el día de mañana, en horas de la tarde, y se ha abierto una posibilidad para justamente estudiar el tema de cuáles son los estudios de impacto ambiental que avalan este trabajo que está desarrollando la minería Santa Ana en la zona, ¿no? Doctor Eduardo Vega, no quiero dejar de preguntarle por la ley 29.703. Debe ser absolutamente derogada porque beneficiaría a quienes han cometido actos de corrupción. Sí, nosotros nos hemos pronunciado. Esta ley contiene 6 tipos penales, hace modificaciones a 6 tipos penales. Nosotros solo nos hemos referido a 2 de ellos, en los que hemos encontrado dificultades que debilitan la lucha contra la corrupción. Nos referimos al delito de colusión y al delito de enriquecimiento ilícito. Los otros delitos creemos que hay unas mejoras, hay unos cambios interesantes que deberían ser evaluados, pero que en realidad no representan un problema. En el caso de colusión sí, el señalar que solo se afecta el Estado cuando se afecta el patrimonio del Estado, a nosotros nos parece un error. Si bien en la teoría y en la doctrina penal se admite y hay una posición que admite este tipo de situaciones, para nosotros, en un país que tiene altos índices de corrupción, es necesario que la norma sea mucho más amplia, porque muchas veces no solo se puede afectar el patrimonio del Estado, sino que se afecta el buen gobierno del Estado. Y ese buen gobierno se afecta cuando efectivamente yo por lo bajo pido una coima, no estoy afectando el tesoro, el patrimonio del Estado, pero estoy beneficiándome para favorecer a alguien. Y eso efectivamente no puede estar fuera de un marco normativo. En segundo lugar, el tema del enriquecimiento ilícito. Es muy difícil para los fiscales y para nuestro sistema de justicia probar efectivamente el enriquecimiento ilícito y que esto es obtenido de manera ilegal. Entonces lo que hacía la norma anterior es decir, oiga señor, demuéstreme que usted ganó lícitamente estos ¿cómo tiene ingresos? usted esta casa de $1 millón cuando sus ingresos no justifican o no permiten asegurar que usted pueda adquirir ese dinero? Entonces ahora, no, ahora esa persona es inocente y no tiene que probar nada. Quien tiene que probarle es el fiscal. Para nosotros esos son los 2 únicos temas que en este momento debilitan la lucha contra la corrupción. Si hablamos de una efectiva lucha contra la corrupción, deberíamos volver a los tipos tal como estaban anteriormente, ¿no? Yo sé que la Defensoría tiene un equipo, y que es un equipo el que trabaja, y no es solamente un defensor el que hace todo, ni hace la institución. Pero ¿se está pasando lo mismo que pasaba en la época de Walter Albán? ¿Se siente usted como en la época de Walter Albán? Bueno, lo que decimos, un poco afrontando esta nueva situación, la Defensoría tiene experiencia ya en manejarse con un defensor del pueblo interino. Yo he evitado y he hecho un cuestionamiento de esa palabra acéfala, porque si acéfala significa estar paralizados en el trabajo, no lo estamos. No lo estamos, la Defensoría continúa trabajando, la Defensoría no se ha parado, como toda institución democrática tiene planes de trabajo. Es más, en Ollón estuvo la Defensoría. En Ollón hemos estado la semana pasada. ¿En Cusco también? En Cusco hemos estado. Hoy mismo estamos en Huancavelica tratando de invocar a la ciudadanía, a los estudiantes, que esa no es la vía de solucionar los conflictos. Yo me estoy dirigiendo permanentemente a las autoridades locales. Hemos tenido un compromiso por la niñez, invocando a todos los alcaldes de Lima a que incorporen en sus presupuestos montos específicos para atender a la niñez en el Perú. Me he dirigido en varias oportunidades a la presidenta del Consejo de Ministros abordando temas específicos, ¿no? Como el tema de las reparaciones para las víctimas de la violencia, por ejemplo, o el tema de la descentralización. O sea, siguen trabajando. La Defensoría sigue trabajando y eso es una postura que se ha mantenido. Institucional. Así es. Institucional. Doctor Eduardo Vega, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, señor Castillo. Muy amable. Vamos a una pausa, regresamos.